Creo que yo debería pararme con una bola mágica acá y todo el mundo pensaría que yo puedo adivinar el futuro a raíz de las cosas que yo digo dentro de este programa y al final, pues, me termina dando la razón. Yo me pregunto dónde están aquellas personas que a lo largo de mis 4 años de trayectoria dentro de YouTube me han atacado cuando yo he dicho algo y al final ha terminado siendo cierto. ¿Dónde están? No sé. Me gustaría que digan, aquí estoy, presente, presidente Rodolfo, dijiste esto, dijiste aquello, dijiste lo otro y al final todo se hizo realidad. ¿Dónde están? Quiero verlos, no los encuentro. Y el día de ayer fue día de salvación y realmente yo no puedo creer el cinismo y el desparpajo del titiritero. Empezamos. Esperando que todos en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene al canal a raíz de los últimos acontecimientos de la casucha. El día de ayer los nominados, que eran ¿cuántos? 7 y con el titiritero 8, tenían que estar parados frente al titiritero y ahí eran 7 para él pueda tomar una decisión maestra. Pero acá hay algo importante, si bien es cierto esto es un juego, pero uno debe hacer lo que predica y no debe verse ante los demás como patán. Si quieres ser una mierda, sé una mierda y no te escudes en algunas cosas tratando de hacerte bien y que tratar de quedar bien con Dios y con el diablo. Eso es algo que definitivamente yo no avalo dentro del programa y pienso también que uno no debe traicionarse a sí mismo de lo que piensa, porque si yo te digo a ti, ¿sabes qué? Yo creo que debo ser leal a mi cuarto, debo cumplir la lealtad al cuarto, a lo que yo ofrecí. Así como Niurka Marcos, ¿no? Que dijo que tenía una unión con Cuarto Tierra y al final terminó nominando a Tierra a pesar de que tenían un pacto. Eso es una cobardía, eso es horrible. Eso denota quién es la persona que tú tienes al frente, a qué nivel puede llegar y no puedes confiar en un traidor. Tú debes mantener obviamente tu palabra y el momento que tú quieres romper tu pacto o lo que sea, lo rompes le dices, ¿sabes qué? Rompemos el pacto y ahí está, quedas como caballero. Porque no solamente es un tema de un juego, es un tema de que uno tiene que saber también cómo venderse ante los demás, porque la verdad es que por plata ahí, por eso le digo la casa de los hambriados, ¿no? Porque están hambriados por dinero. Alguien podrá defender sus valores y no podrá traicionarse a sí mismo a raíz de lo que dice y lo que quiere darle al público. Aquí lo hablamos todo y no nos quedamos callados. Ya sabe el público, su comentario importa, su like también. Y cualquier donativo al servidor lo pueden hacer por medio de PayPal. Vamos a cambiar el tono de la música, no el de la información. Y vamos a hablar de esto que yo el día de ayer decía, Dios mío, ¿no? Cómo una persona puede tratar de quererse vender de una manera, y lo hizo en el posicionamiento, ¿eh? Cuando realmente es la reverenda mierda en toda la extensión de la palabra, y no dicho por mí solamente, sino porque sus actos lo condenan al tipejo. Vamos a empezar el programa, y de verdad que yo de amigo, ay Dios mío, yo no lo tendría de amigo. Yo no sé cuántos de ustedes sí, pero particularmente yo no lo tendría. Y lo peor de todo, que bonito ni siquiera es, porque se parece a la película de terror El Títere. Mírenle la cara al títere y van a ver que la cara del títere es la misma cara de él. Ay Dios. El día de ayer se dio la salvación y Carlos, bueno, se autosalvó, como lo han visto ustedes, pues en la carátula, ¿no? Él se tragó sus heces el día de ayer de todo lo que ha dicho, durante la semana que pasó. Y la semana pasada nos hablaba de valores, nos hablaba de principios bien establecidos desde la base fundamental de su supuesto hogar, entre comillas, y nos hablaba del arrepentimiento que él tenía al tener la conciencia puerca de haber nominado a Lupillo cuando pues vio que a Julia Gama se le hicieron una serie de bullying y él miraba porque no cuadraban los números y veía que el bullying se lo hacían a Julia Gama, pero él se quedó callado demostrando una vez más y lo reconoció que fue un cobarde al no reconocer el día que Paulo se sentó con ellos para elegir cuál de los dos era el líder para que tenga inmunidad y cuál de los dos era quien iba a
pues pelear su salvación. ¿Recuerdan ustedes eso? Por supuesto, él no tuvo la hombría, él no tuvo el coraje. Al final sabemos de que él se queda con el liderazgo de la casa y todos sabemos que él nominó a Lupillo y permitió como un cobarde que se le diga a Julia de la A a la Z, que por cierto, lo tenemos que decir dentro del programa, es la única dama que yo veo dentro de esa casa. Es la única que se ha portado a la altura, es la única que no ha estado buscando marido por aquí y por allá, junto con Pati Navidad y podría ser, ¿quién más? No sé, pero estoy hablando de Julia en este momento, ¿no? Pero es la única que se portó a la altura y es la gran verdad, le duela a quien le duela, le arda a quien le arda, es una realidad. Ayer tuvo la oportunidad de pararse frente a todos sus compañeros y decir, bueno, ¿no? Yo la semana pasada le dije al público de sus hogares, le dije a todos ustedes que yo estaba arrepentido por haber permitido que la bullearan a Julia, que es una dama, y yo por eso, a pesar de que puedo salir eliminado, no me importa ganar pues los $10,000 de la semana que voy a ganar, con eso demuestro mi arrepentimiento y pues yo salvo a Julia y me voy a la sentencia para ver qué cosa es lo que puede pasar. Así que Julia está salvada, pero no lo hizo. No lo hizo. Él tenía en ese momento el poder de decir que todas sus palabras eran una gran verdad, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Ya lo dije, se tragó sus heces. Y yo lo dije dentro del programa. Por supuesto, en programas que ya había hecho, y yo dije, vamos a ver qué cosa es lo que decide. Si él decide salvar a Julia, igual le voy a dar con palo, y si él se salva, peor. Peor. Yo le dije a todos ustedes que él había hecho toda esta pantomima de valores y principios y arrepentimiento y todo lo demás por su conveniencia personal. Porque sabía que el público lo había visto lo que él había hecho, ¿no? Lo había hecho para que el público diga, bueno, pues él lo hizo, ¿no? Pero no es un patán porque lo está reconociendo delante de todo el mundo. Él no quería que el público lo viera como un patán. Pero hay que ser un poco congruente, ¿no? Porque terminó después del posicionamiento viéndose como lo que es, como lo que yo siempre he dicho que es, un patán. Entonces, él no se quiso quedar callado para que el público lo viera de otra manera. No me equivoqué, por supuesto, ¿no? Entonces, ahora, se lo dice a los cuartos, y se lo dije también a ustedes hace un par de días atrás. ¿Por qué? Porque sabía que si alguien ganaba la moneda y pedía el cassette de él para ver por quién había nominado, se iban a llevar la gran sorpresa de que había sido él y no Julia Dama. No solamente eso público, sino también que si la producción de la casa para crear contenido a todo el público mostraban las nominaciones y mostraba la nominación de él, entonces pues él hubiera quedado mal ante el público y hubiera quedado mal ante su cuarto y ante el cuarto de Lupillo Rivera. O sea, él decía, me van a sentenciar, me van a nominar. Él no lo hizo nada por valores, porque él se respete a sí mismo, porque él tenga un mea culpa. Muchos dirán, esto es un juego. Muchos dirán eso. Pero muy al margen de eso, que sea un juego, también tú no puedes engañar al público. Tú no te puedes burlar de la gente como este tipo se ha estado burlando de todo el mundo. Uno tiene que honrar lo que uno dice. Uno no se puede traicionar de los valores. Porque termina al final hablando de valores. Espérense que voy a llegar a ese punto. La gente dice, ay, no, es un juego. No, no es un juego. Porque termina al final hablando de valores en el posicionamiento. Ahorita lo vamos a tocar. Y a la primera que pudo, él se autosalvó tragándose sus heces. Sí, claro. Entonces me pregunto, ¿dónde están los valores, los principios que él predica? ¿Qué cosa se cree este? ¿Este se cree Teresa? ¿Este se cree Rubí? ¿Este se cree la usurpadora? ¿Qué se cree? Este cree que con su floro barato va a comenzar a manipular al público. Sí, las palabras vienen acompañadas de los hechos. Las palabras se las lleva el viento. Los hechos son los que prevalecen cuando te quieres tratar de pretender venderte como un caballero y al final no lo eres. Él cree que el público es estúpido. Eso es lo que él piensa. Bueno,
Y al final, cuando se paró en el posicionamiento, ¿vieron la forma en la cual comenzó a pedir los votos? Dijo, yo me voy a autosalvar porque en el cuarto hemos dicho, y por favor, por favor, por favor. Poco le faltaba reírse de los que estaban allí. Era una falta de respeto, especialmente para Julia. Especialmente para Julia, creo yo, ¿no? Así que por favor voten por ellos, voten, porque yo ya me salvé solo, así que voten por ellos. Pero eso no queda allí, mi querido público. Uno tiene que ser congruente con lo que dice y con lo que predica. ¿Y por qué lo digo? Porque el día de ayer, después de haberse salvado en el posicionamiento, él se para frente al rey Gruperro y lo acusó al rey Gruperro de decir que Paulo era un traicionero. Como ustedes han visto las imágenes el día de ayer, ay, pues porque ¿sabes qué? Acusaste a Paula de ser un traicionero, que no sé qué, no sé cuánto. Creo que la estrategia de él, para que no le digan nada y para que Paulo no le diga nada, era tocar ese tema de Paulo, ¿no? O sea, tan bruto no es. O sea, utilizó a Paulo. Ahí quien debió haber levantado la voz en el momento cuando le estaba diciendo al rey Rupero algo, era Paulo. Paulo debió haber levantado la voz, pero lo neutralizó cuando le dijo, lo acusaste a Paulo de ser traicionero. ¿Y él qué cosa es? ¿No es un traicionero del mismo, de los principios y de los valores que nos quiere predicar a todo el mundo y que decía que estaba arrepentido y que era su mejor forma de demostrar su arrepentimiento? Él no se traicionó a sí mismo por querer ganar una semana más de billete dentro de la casa pasando por lo que él dice. Las cosas no se muestran, mi querido público, de la boca para afuera, se demuestra con los actos, pero eso no queda así. Se puso a decirle al rey Grupero el día de ayer qué cosa es lo que el público quiere ver dentro de sus hogares. Este cree que es el productor de la casa de los hambriados. Eso es lo que él cree. Ese títere decía, y me refiero a Carlos, que hay que dar el ejemplo. ¡Claro! ¿Diste un buen ejemplo el día de ayer? Me pregunto, porque va a haber este programa para cuando salga de la casa de los hambriados. Y si quiere informar de qué cosa han hablado de él, pues basura, yo estoy hablando de ti, basura, así tal cual, ¿no? Entonces comenzó a decirle el titiritero qué es lo que el público debe ver y qué es lo que el público no quiere ver, y comenzó a dar varios ejemplos. Él dijo que se tenía una responsabilidad con los papás, con los mamás, con las abuelitas, con el perrito, con el gatito, con el vecino, con el que vende fruta en el mercado, con el cargador, con el ambulante, con el camionero, con el trailero, etc, 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 con su mamá, con su papá, con su perro, con su gato, etc, etc. Y que hay que tener cuidado con lo que se le lleva al público, y ellos no quieren ver lo siguiente. No quieren ver una falta de respeto, no quieren ver actos de violencia, no quieren ver a personas que se escupan entre sí y que hay que respetarse entre sí. Pregunto, ¿se respetó entre sí a raíz de lo que hizo? Para mí no. Porque yo sí tengo valores y principios. Y por eso mismo motivo estoy calificado para hablar de este tema. Porque si yo le digo a una persona que estoy arrepentido, que esto es lo otro, yo lo demuestro. No solamente lo digo del hocico para afuera, como lo que él hizo en el posicionamiento. Porque si realmente fuera verdad todo lo que él está diciendo, la decisión no hubiera sido autosalvarse él mismo. Hubiera tenido los huevos y hubiera tenido el coraje de respetar primero y no traicionarse a sí mismo de todo el speech que nos dijo la semana pasada y todo el speech que nos está diciendo dentro del posicionamiento. Entonces, cuando una persona tiene valores, cuando una persona tiene principios, sigue sus convicciones, señores. Qué bonito es adornar las palabras y decir un montón de cosas. A las palabras se las lleva el viento, pero a la hora que lo tienes que poner en práctica, no lo puedes demostrar, no lo puedes poner en práctica. Lo único que le faltó decir es que hay que demostrar lo que se dice. Y nosotros nos preguntamos, ¿demostró él, autosalvándose, lo que dice? El día de ayer, después del posicionamiento, terminó diciendo que eso es lo que él quiere que el público vea. ¿Y quién le importa lo que él quiere que el público vea? Si es lo que tú quieres, titiritero, que lo que el público vea, primero tú lo tienes que poner. Primero tú tienes que dar el ejemplo.
Primero eres tú quien tiene que salir a dar la cara. Esto es como que él estuviera en el Titanic, ¿no? El que estaba manejando el Titanic hace más de 100 años, él se quedó y se hundió con el barco. Pero no, este es el típico patán que impone las leyes, y cuando el barco se está hundiendo, él salta primero y deja obviamente ahí a la gente para que se lo trague el mar y se lo trague el barco. Eso es lo que hizo el día de ayer. Dijo, acá no hay que convertir esto en un circo, pero si el payaso del circo eres tú, lo estás encabezando al decir cosas que tú no crees, al decir cosas que tú no sigues y persigues y que no la demuestras. Él dice cosas que no aplica. No aplica lo que predica. Qué pena, ¿no? Qué pena. Hay gente que no tiene el poder de analizar. Hay gente que no tiene el poder de ver más allá de sus ojos. Oyen, pero no escuchan, ¿no? Y él, el día de ayer, se mostró ser la misma mierda que es muchos dentro de esa casa, y comenzó a darnos una cátedra de valores y principios que él no cree, no persigue y tampoco público demuestra.